Hoy vamos a hablar de un hombre que cambió la cultura de todo un continente, un hombre que tenía absolutamente todo en contra. Imagínense este escenario. Estamos en una época europea, posguerra, donde básicamente hubo sangre, las ciudades estaban en ruinas, todo estaba racionado, el agua, la comida, la energía y por supuesto la tela, que era la materia prima que este personaje utilizó para cambiar la vida de las personas era controlada por los gobiernos. Hoy vamos a hablar de Christian Dior, que a los 41 años, después de haber pasado por una depresión, por una quiebra y por una depresión psicológica, nos enseña que siempre sale el sol nuevamente y que siempre debemos soñar. Hoy vamos a hablar nuevamente del fundador de la Casa Dior, la empresa que cambió la forma como el mundo entiende el lujo, la elegancia y los negocios internacionales. Empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Christian Eduardo Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville. Este es un pueblo pequeño al norte de Francia, específicamente en el área de Normandía. Y Christian era el segundo de 5 hermanos del matrimonio entre Madeleine y Alexander Dior. Y la familia Dior no era una familia cualquiera. La familia Dior, o específicamente Alexander, era un empresario, era un industrial de pura sangre. Y yo creo que esto es supremamente importante para la vida de Christian y yo creo que para cualquier persona. Yo estoy convencido de que el entorno en el que uno nace, sin duda alguna, determina esos primeros años de adultez, esa primera programación que uno tiene. Claro, por supuesto que después depende de uno cuáles son esos nuevos hábitos, cuáles son esa nueva mentalidad que uno adquiere, pero lo que es la niñez y la juventud, sin duda alguna va a estar determinado por lo que uno vio de su familia, de sus amigos, de su entorno. Y por supuesto, Cristian, ¿qué fue lo que vio? Vio, vio un gran empresario que era su padre. Claro que por supuesto tenía un montón de defectos y ya lo vamos a ver, pero también tenía esas cualidades. Y ahí es donde uno va identificando que el entorno sí es muy importante. Ahora bien, más allá de este comentario, la familia se mudó a París. Y en ese momento, por supuesto, París era una de las ciudades epicentro del mundo, ¿no? Donde todo pasaba. Y aquí Christian empieza a recordar a su casa donde él nació en Granville y empieza a pintar con colores rosa, grises, que eh, recordaban cómo estaba pintada su casa allá en Granville. Estaba obsesionado con esto, se la pasaba pintando jardines, que era lo que él vivía en su casa, en su villa. Ahora bien, pues como ya lo vimos en el episodio de Marcado Libre con Marcos Galperín, si Marcos era un hipernerd, se la pasaba viendo problemas de matemática, Christian se la pasaba viendo todo lo que era la naturaleza, porque para él la naturaleza era arte, era estética. Así que mientras otros niños jugaban fútbol, qué sé yo, o hacían cualquier otro tipo de actividad, Christian, a Christian le divertía todo lo que era brillante, lo que era frívolo, lo que era hermoso y todo lo que estaba relacionado con la botánica. Ese era su mayor amor, su mayor pasión, las flores, las plantas, y pasaba muchas horas con su mamá, con Madeleine, observándolas, porque para él la flor no era algo simplemente bonito. Él la analizaba, la estudiaba,
contaba los pétalos, en fin, realmente entendía y estudiaba todo lo relacionado con una planta. Y al final de esto lo que hizo fue que le surgiera una idea, que él quería estudiar arquitectura, porque él quería replicar esa belleza que él veía en las flores, en las plantas, la estructura que se tenía en edificios. Ahora bien, por supuesto estamos hablando de el principio del siglo XX y también, como ha pasado mucho en la historia reciente, los padres intervienen en esos sueños de los jóvenes, indicando que por supuesto esa carrera que puede estudiar es probable que no tenga los mejores retornos o que la probabilidad es muy pequeña. Y eso mismo le pasó a Christian. Su padre Alexander tenía otros planes para él. Él quería que se convirtiera en un hombre, en un diplomático, porque teniendo esta carrera, yendo por este camino, se iba a asegurar, o por lo menos su padre pensaba, que iba a asegurar que Christian nunca pues aguantara hambre, nunca fuera pobre. Así que para Alexander pues era supremamente importante que él eligiera esa carrera de ciencias políticas y que el arte eventualmente se convirtiera en un pasatiempo, pero no en una profesión. Así que Christian hizo su universidad o hizo sus estudios en la Escuela de Ciencias Políticas de París, siguiendo básicamente el capricho de su padre. Al final, en 1925, se matriculó e hizo toda la carrera, hizo clases de Derecho Internacional, Política Macroeconómica, en fin, hizo toda la carrera, sabiendo aún así que él quería, pues, básicamente pintar, crear, tener arquitectura en su vida. Así que después de la graduación en 1928, a los 23 años, pues él básicamente le dijo a su papá, oiga, yo ya cumplí con esta obligación que usted me puso, así que, ¿cómo puedo regresar a ese mundo creativo, algo, a lo que realmente me llama, a lo que realmente me apasiona? Así que fue y le planteó una idea de negocios a su padre. La mejor manera de hablarle a Alexander era con negocios. Así que él se asoció o se estaba buscando asociar con Jacques Bouham para abrir una galería de arte en París. Estaba obsesionado, vuelvo y digo, con el arte. Ahora bien, su padre accedió a esto, pero con una única condición. Y es que en el letrero, en el nombre del negocio de la galería de arte, no se mencionara por ningún motivo ni en ningún momento el apellido, es decir, Dior. Él no concebía que el apellido Dior de un gran industrial se mezclara con el arte. Así que, pues básicamente a Christian esto no le molestó, no le veía importancia y sí más bien lo motivó. Esa era esa primera oportunidad de explorar y estar en el mundo del arte. Así que con esta sociedad, con Jacques Bouham, empezaron a abrir y empezaron a vender arte de grandes artistas. En ese momento estaban Pablo Picasso, George Braque, Jean Cocteau, Max Boucault, Salvador Dalí, en fin. Christian, desde un primer momento, con esa pasión que tenía por pintar, tenía un gran ojo por identificar grandes piezas que él estaba seguro que iba a poder vender en su galería de arte contemporáneo. Así que, pues aquí vemos cómo realmente, pues esta persona, Christian, desde muy, muy joven, empezaba a tener un gran ojo, lo que permitió este gran ojo que Christian empezara a codiarse con los grandes en París. Recordemos que estaba en el epicentro del arte. Hoy en día, desde mi punto de vista, París sigue siendo la capital del arte. Así que él empezaba a entender cómo funcionaba la psicología del lujo, la exclusividad, el talento, y todo iba realmente bien. Pero en 1931 todo cambió
para siempre para Cristian. Y es que en ese momento Europa empezó a sentir los rezagos del crack del 29. Lo que había pasado en la bolsa de valores de Nueva York en 1929 empezó a pasar factura por toda la economía mundial. En este momento eso no se molaría tanto. Estamos en un mundo hiperconectado. En ese momento no tanto, así que se demoraron 2 años en que los rezagos empezaron a ver, pero por supuesto que se vieron. Y la empresa de Alexander Dior, la empresa de fertilizantes, empezó a verse afectada. Tanto así que se quebraron. Y Christian también se vio afectado. ¿Por qué? Porque su papá se quedó en la calle, quebrado. Christian apenas estaba arrancando, así que necesitaba más flujo de capital y esto hizo al final que pues empezaran a vender todo lo que, o a liquidar más bien todas las obras de arte que tenían en esta galería para poder tener oxígeno. Y a Christian le tocó devolverse a Granville, a esa villa donde había nacido. ¿Por qué? Porque su mamá se enfermó y su hermano mayor también terminó muriendo. Entonces, imagínense esto. Primero se quiebran a nivel financiero y luego se quiebran a nivel psicológico. Y yo creo que esto es una época supremamente dura para Christian, sino la más. Y yo creo que para Christian y para cualquier persona. Imagínense que de un momento a otro todo cambie a nivel económico, a nivel familiar, emocional. Christian había desarrollado su pasión por el arte con su mamá. Se había ido esa musa. Para Christian, su mamá era su musa. Entonces, esto de verdad choquea bastante y lo hemos hablado con grandes fundadores, lo hemos hablado en todos los episodios. Hay un momento, y esto es como el camino del héroe, hay un momento que todo parece ser totalmente oscuro y aquí es donde cambia. Ahora, suena supremamente fácil en este momento mirar para atrás en cualquier historia. Lo siguiente es vaya, hágalo, supere esa situación. Quizás no todos tenemos esa fortaleza mental para superar esa situación. Así que Cristian lo perdió todo. Perdió el apartamento donde vivía, su galería, a su mamá, a su hermano. Y esto, por supuesto, hizo que Cristian perdiera básicamente la razón de vivir. Y no lo culpo, está totalmente bien. Así que empezó a alimentarse mal y esto hizo que enfermara, le diera tuberculosis. Y recordemos que en ese momento no teníamos toda la tecnología, todas las medicinas que tenemos en este momento, así que tener tuberculosis o ser diagnosticado de tuberculosis básicamente era una sentencia de muerte. O quedarse un año completo en reposo. Y eso fue justamente lo que le pasó a Christian. Por supuesto que no murió porque no estaríamos contando la historia, pero tuvo que quedarse en total reposo un año para no morir y vivir de la caridad de sus amigos. Tuvo que vivir en el apartamento de un amigo. Entonces, veamos esto, de verdad que esto para mí es demasiado fuerte porque se cayeron casi que todos los pilares de un ser humano. La salud, por supuesto, lo más importante, luego sus relaciones y luego la parte económica. 3 pilares. Todo ser humano en este momento busca mejorar esos 3 pilares o ese triángulo. Y a Christian, en un momento, básicamente unos 2, 3 años, todo, esos 3 pilares se le fueron al piso. Y aquí está perfecto. Yo creo que es muy normal escuchar historias de este tipo y decir, ok, la persona no volvió a surgir. Pero aquí es donde nacen los diferentes, aquí es donde justamente
hay personas que la logran y hay personas que no. Hay personas que logran contar la historia, de aquellas personas de las que contamos la historia. Y eso fue justamente lo que le pasó a Cristian. Cristian, una vez se curó de la tuberculosis, encontró nuevas formas de ganarse dinero. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cuál fue esa forma? Regresó a París y empezó dibujando. Empezó a vender los bocetos de moda por 10 centavos a sastres, a periódicos, para poder ganarse la vida nuevamente. Y Cristian tenía ese talento. Así que rápidamente empezó a hacerse famoso. Rápidamente empezó a ser reconocido por ese talento que tenía. Así que le ofrecieron un trabajo con Robert Piquet como modista eh, en la casa de él. Y Christian señala que Robert le enseñó las virtudes de la simplicidad a las cuales se debe llegar para entender la verdadera elegancia. Trabajar con Robert fue ese primer paso para implicarse en lo que los franceses dirían haute couture o la alta costura. Y ahí fue donde empezó a abrirse. Entonces, miren cómo viene el peor capítulo de su vida, empieza nuevamente a hacer el trabajo y empiezan a llegarle oportunidades. Ahora bien, uno diría, bueno, aquí arrancamos otra vez, pero esto, todo este momento de la historia donde vimos a Rocher, a Michel Rocher, a los hermanos Michelin, en fin, a todos estos grandes emprendedores nacer, por supuesto que se vio impactado por lo que estaba pasando en el mundo. Y Christian Dior no fue ajeno a esto. En el 39 estalló la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y esto por supuesto que también lo impactó a él, porque fue llamado al servicio militar francés. Entonces, pues algunas fuentes dicen que él sirvió como oficial, otras dicen que empezó a hacer trabajos forzados agrícolas cuando Francia cayó. En fin, hay un montón de historias, pero lo cierto es que Dior no se quedó en el ejército hasta el final de la guerra, sino que él, digamos que salió del ejército y pudo volver a París durante la ocupación nazi. Y esto es bien importante, porque empezó a trabajar en una casa de alta costura, principalmente la de Lucien Lelon, y eh, París estaba ocupada por los nazis. Entonces, en ese momento, pues tenían que trabajar bajo los estándares nazis. Y si bien Lelon no era un diseñador, estaba hundido en la pena porque no podía hacer diseños súper diferentes, él lo que era un hombre de negocios, o sea, le interesaba era que pues estuviera a flote, que no aguantara hambre. Ahí también Christian Dior entendió lo valioso de eso. Claro, es bien importante tener esa creatividad, pero por supuesto tener esa visión de negocio, porque ¿de qué sirve tener una gran creatividad si no facturas? Y esto también es supremamente importante para nosotros hoy en día. Si bien puede que no estemos en el sector de la moda, pues lo más importante es que los unit economics, o si lo queremos poner en términos planos, pues que haya utilidad al final del ejercicio. Esto es supremamente importante porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Así que bueno, volvamos a la historia. En estos años restantes de la guerra, pues básicamente se vestía a las mujeres de los oficiales nazis, a las esposas de los colaboradores franceses. Digamos, nada extravagante, nada, digamos, diferente, algo muy, muy puntual. Ahora bien, a la hermana menor de Christian, Catherine, que se había unido a la Revolución Francesa, a la resistencia francesa más bien, la tomaron y se la llevaron a un campo de concentración. Y Christian, al enterarse de esto, pues básicamente eso le germinó una idea con ese dolor, con su madre muerta, con su hermano mayor muerto y ahora su hermana con altas probabilidades de morir. Eso justamente hizo que subiera una idea por Christian y era la ambición
de tener un negocio independiente. Ya lo habíamos hablado al inicio de este episodio. Yo, sin duda alguna, creo que haber nacido en una familia de empresario como era su padre, había aumentado las probabilidades de que él quisiera hacer sus propias cosas. Pero este episodio de su hermana Catherine, sin duda alguna, hizo que tuviera más ganas, ¿no? Porque él no quería seguir las reglas de nadie más. Así que al final de la guerra, cuando Europa estaba casi que en cenizas, en medio de un caos, donde no hay oportunidades, pero como ya lo hemos visto con la historia de Sony, con la historia de Hyundai, ahí es donde hay más oportunidades. Así que Marcel Boussac, un millonario conocido como el rey del algodón en Francia, ya vamos a ver por qué esto es tan importante con un episodio que ya hemos hablado. Marcel Boussac, el rey del algodón, se dio cuenta que había muchas fábricas paradas, que para poder mantener estas en funcionamiento necesitaba comprar una nueva casa de moda, es decir, un diseñador, para poder empezar a mover los inventarios de tela que tenía. Así que él vio el potencial que tenía Christian Dior y lo invitó a su oficina para revivir la casa de moda ya extinta llamada Philippe y Gaston. Y aquí es donde Christian saca esa idea de, oiga, yo ya no quiero trabajar para alguien más, no quiero que todo mi trabajo esté a nombre de alguien más, sino yo quiero hacer lo mío. Y es abrir mi propia casa de moda. Así que a sus 41 años, sin un gran capital, pues propio como tal, rechazó esa oferta y más bien le hizo una contraoferta y es, oiga, más bien financieme a mí y abramos la casa Dior. Y a Marcel Boussac le sonó la idea, así que arrancaron con 41 años, Christian Dior abrió su nueva, o abrió más bien su casa de moda. Y esto de verdad que me hace pensar muchísimo en esa idea que tenemos hoy en día, y ahí me incluyo yo 100%, y es que si uno a los 30 años, 25 años no tiene su propio negocio, no está emprendiendo, no es nadie, no es el fundador del próximo Rappi, del próximo Mercado Libre, no es nadie, no está haciendo nada. Y historias como esta de Christian Dior de abrir su negocio a los 41 años, o no nos vayamos tan lejos, la historia que ya vimos aquí también en lecciones de CEOs, del coronel Sanders, a los 60 años, después de una vida de nos, de también de quiebras, de caídas, siempre va a haber espacio, siempre va a haber tiempo si hay voluntad, si hay un trabajo, si hay preparación. Y aquí fue justamente lo que le pasó a Christian. Así que él empezó a los 41 años, vuelvo y digo, y abrió su primera boutique en el famoso local del número 30 de la avenida de Montaigne en París, que, dato curioso, sigue abierto el día de hoy. Bien, buen dato curioso para aquellos que han ido a Francia o más específicamente a París o que pronto van a ir, pues sin duda alguna se pueden pasar por ahí para pues tener este dato coctelero, ¿no? Así que en ese momento, a los 41 años, vuelvo y repito, Christian abrió su primera casa, pero también la tragedia le volvió a tocar la puerta. Su padre murió ese mismo año, en diciembre de ese mismo año. Y yo creo que en ese momento al papá de Christian pues no le molestó que Dior, ahora sí el apellido Dior, estuviera en una gran casa de moda. ¿Y qué vino a partir de ahí? Él empezó a trabajar más duro que nunca. Apenas arrancaba, era el minuto uno, como se dice. Apenas arrancaba con ese sueño que él tenía, era tener su casa de moda. Así que empezó a trabajar más fuerte que nunca. Yo sí creo que volvió a emplear todos sus conocimientos de negocios con su padre, lo que había aprendido en la escuela de política. Yo creo que eso no lo tiró por saco. Ese relacionamiento, ese lobby que aprendió,
seguramente lo aplicó ahí también. Así que ahí vemos ese, ese famoso discurso de Steve Jobs, conectar los puntos. Sin duda alguna, creo que Christian lo hizo a la perfección. Y a partir de ahí, empezó a imprimir su propio sello. Porque veníamos de 2 décadas anteriores a nivel de moda, de una tendencia súper pragmática, donde básicamente, pues después, durante la Segunda Guerra Mundial, pues eran telas muy racionadas por los gobiernos, faldas cortas, cortes totalmente cuadrados, básicamente las mujeres parecía que tenían era uniformes militares y no otra cosa. Así que Dior quiso dar un nuevo look, algo totalmente diferente. A él no le interesaba el pragmatismo, sino que lo que él quería era glamour, poder representar lo que él había sido toda su vida o lo que había admirado del arte, de la naturaleza. Así que el 12 de febrero de 1947 lanzó la colección Coral, inspirado en los pétalos de esa flor. Y ahí lo que estaba buscando era recordar lo que había pasado en París en la Belle Époque. Ese ambiente romántico, lujoso, pero también femenino al mismo tiempo. Entonces ahí había colocado los pechos realzados, hombros supremamente inclinados, cinturas de avispa con corset, en fin, había básicamente vuelto a la Belle Époque. Y esto, como todo en la vida, tenía personas que les gustaba y personas que no. Y aquellas personas que no le gustaban era a Coco Chanel, a nada más y nada menos que Coco Chanel. Para Coco Chanel y todas esas personas que no les gustaban, básicamente ella decía que había devuelto la moda o a la mujer básicamente al siglo XIX, con corset y que ya no tenían esta libertad por la que Coco Chanel justamente había venido trabajando, ¿no? Con pantalones menos rígidas, menos recargadas, en fin. Y esto era totalmente lo contrario a lo que Christian o a la propuesta de Christian. Así que eh, hay una frase supremamente icónica de Coco Chanel que le dijo, Dior no viste a las mujeres, las tapiza, porque las había devuelto un siglo. Y Dior lo veía totalmente diferente. Él decía que su trabajo era una arquitectura hemífera, dedicada a la belleza del cuerpo femenino. Entonces, bien importante esto, como todo en la vida hay personas amantes del trabajo de uno, personas que de repente no están tan de acuerdo, y ahí es donde pues hay que impulsarse por ese feedback, pero también tener ese mismo sello. Y eso era justamente lo que distinguía a Christian. Y yo creo que debemos trabajar en eso, en buscar cuál es nuestro sello, qué es lo que a nosotros nos distingue, nos diferencia de los demás. Así que, pues a Christian esto básicamente no, no va a decir que no le importó, pero pues hizo que pues él siguiera haciendo sus diseños y empezó a pensar a nivel global. ¿Cómo yo puedo llevar mis diseños a todo el mundo? Obviamente entendiendo que tenía gente que le resistía, incluso en Estados Unidos también. Así que un año después de todo este revuelo, se fue a Nueva York, a la Quinta Avenida, para hacer un lanzamiento global de su nueva colección. Entonces, él entendió que el negocio de la moda era mundial y que por eso tenía que expandirse. Ahora bien, también entendía que tenía que recuperar o reconectar con estas personas que no eran tan amantes o a estas mujeres que no eran tan amantes de su trabajo. Así que él se dio cuenta que para tener mucha recurrencia en su negocio de ingresos, él tenía que generar una experiencia de moda completa, no simplemente, digamos, los trajes.
Así que empezó a desarrollar fragancias. Y la primera que desarrolló fue Miss Dior o Señorita Dior. Y fue justamente eh, toda, eh, toda esta oportunidad, o más bien todo este producto, la que le dio la entrada al mercado norteamericano. Porque fue justamente ahí donde entendió que esta experiencia 360 grados pudo empezar con la fragancia, pero se dio cuenta que había oportunidad para tener accesorios como medias, corbatas, joyería, en fin, una serie de complementos de moda, no simplemente trajes, y que esto él lo podía básicamente otorgar franquicias, licencias, para generar ingresos recurrentes. Él tenía muy claro eso y yo estoy casi seguro, esto no sale en las biografías y pues por supuesto no le podemos ir a preguntar, pero estoy casi seguro que estos ingresos recurrentes de tener esa visión de negocio la traía de su padre y pues de Leung cuando estuvo en París durante la época nazi. Recordemos que esta persona era más un hombre de negocios que más un hombre de moda. Así que bueno, él empezó a vestir a grandes mujeres, como por ejemplo Marlene Dietrich, hasta Rita Hayworth y miembros de la realeza europea. Y por supuesto, así como lo vemos hoy en día con los influencers, con los creadores de contenido que marcan tendencia, en ese momento las personas de la nobleza, las personas que tenían conexiones, pues eran aquellos que imponían la moda. Y que Dior pudiera vestirlas, justamente era ese camino de entrada, o ese camino más bien, para que el público en general aceptara estos diseños. Así que ya para la década de 1950, Dior, la casa Dior ya era un imperio de moda muy respetado y que representaba, ojo con el dato, más del 50% de las exportaciones de alta costura de toda Francia. Básicamente él sostenía toda la industria textil del país. Bien impresionante. Y a partir de aquí apareció una persona que también iba a cambiar el mundo de la moda a nivel general, no solo de la casa Dior, y era Yves Saint Laurent. Él entró con 19 años a trabajar como asistente de Christian Dior. Y Christian se dio cuenta que Yves tenía un gran talento. Y a partir de ahí le empezó a dar todas las herramientas para que aprovechara ese potencial. De hecho, él sabía que él era su sucesor a nivel de director creativo. Así que Christian lo apadrinó, le confió secretos de diseños que nadie más sabía, porque él sabía que él iba a ser el sucesor. Ahora bien, esa sucesión pasó mucho antes de lo esperado. Y fue que a Christian en 1957 viajó a Italia para pasar unas vacaciones y también someterse a unos tratamientos de salud. Pero estando allá, sufrió un tercer ataque cardíaco y murió a los 52 años. Este gran empresario, yo sí creo una persona que cambió la historia de la moda a nivel mundial, murió con apenas 52 años. Y fue justamente ahí donde Yves Saint Laurent asumió el papel de director creativo con solo 21 años y con todos esos secretos que Christian le había contado, permitió que la marca y el legado de Christian digamos que aumentara, pero se conservara con las mismas telas, las mismas proporciones, en fin, con toda la visión que tenía Christian. Obviamente Yves le empezó a dar ese toque de él, ¿no? Con siluetas más suaves, con piezas más ligeras y con esa famosa colección de trapecio. A partir de ahí, Yves se tuvo que ir de Dior porque fue reclutado por el ejército francés en 1960, así que Marc Buchon fue nombrado director creativo y a partir de ahí la firma volvió, se modernizó, pero volvió a sus orígenes. Y yo sí creo que la moda es bastante
cíclica, diría yo. Por ejemplo, ahorita estamos volviendo como a las botas anchas, ¿no? En los pantalones, en fin, esto es bastante repetitivo. Por supuesto, va cambiando con los años, pero es cíclico. Y fue justamente lo que le pasó a la casa Dior. Ahora bien, en los 70, si bien Dior ya estaba reconocido a nivel mundial, recordemos que Dior pertenecía a la casa matriz de Marcel Bussac, o más bien a la casa Bussac-Sanfray, o a los hermanos, a los santos hermanos, ¿no? Y esta casa entró en quiebra y se declaró en bancarrota en 1978. ¿Y por qué digo que, y por qué decía antes que esto es supremamente interesante y cómo ya todo empieza a relacionarse? Y es que ahí aparece un CEO del que ya hablamos en este podcast, y es Bernard Arnault. Fue justamente esa adquisición, esa primera adquisición de Marcel Bussac, del rey del algodón, que hizo que Bernard Arnault se convirtiera hoy en uno de los hombres más ricos del mundo, que estuviese al frente o que esté al frente de Louis Vuitton Monet Chandon, de esa casa, de ese grupo empresarial. Fue justamente ahí donde nació. Me parece supremamente fascinante ver justamente cómo se empieza a hilar la historia, porque Arnaud pues hoy pues dirige este grupo empresarial a nivel mundial, pero todo nació en esa quiebra que tan pertenecía a Christian Dior. Así que cuando Arnaud se hizo cargo, asumió los roles de presidente, CEO, director general, también de Dior, de la casa Dior, pues aumentó el prestigio, utilizó la flujo de caja y la infraestructura que tenían para justamente crear lo que hoy es este grupo empresarial Louis Vuitton Monet Hennessy, que es el conglomerado de artículos de lujo más grande y rentable del planeta en este momento. Así que, pues hoy podemos ver cómo Christian Dior, perdón, es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en lo que Christian quería, y era que fuera una experiencia de moda a nivel 360, no que fuera solo de trajes. Y yo sí creo que esta historia de Christian lo que nos enseña de verdad es tener paciencia, trabajar todo el tiempo por lo que queremos. Puede que nos llegue mañana, puede que nos llegue en un año, puede que nos llegue en 5 años, pero si nosotros nos mantenemos constantes haciendo el trabajo, sin duda alguna va a llegar aquello que nosotros deseamos. Porque Christian pudo lanzar su casa a los 41 años después de haber pasado por altas y bajas y una quiebra emocional, una quiebra financiera. Pero en la medida que uno se mantiene y tiene claro esa idea, seguramente va a llegar a cumplir con lo que uno se propone. Entonces, esta es la historia de Christian, de verdad, muchísimos aprendizajes, una persona que se sobrepuso a muchos obstáculos, y yo creo que es una historia que vale la pena repetirse, una historia que vale la pena compartir si crees que le puede servir a alguien más. Nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más o este podcast le puede servir a alguien más, por favor, compárteselo. Si te gustó, valóranos con 5 estrellas en la plataforma en la que te encuentres, y nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo.